Bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright, gusto tenerlos por AQ. Espero que tu copyright en todos genial, listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, especulación superíndice 3N y, sobre todo, mucho drama del bueno. Porque AQ amamos el drama. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazo superíndice 3N en la boca, algo que ha estado rondando por las redes sociales y que nos ha hecho cuestionar absolutamente todo lo que creíamos saber, la posible colaboración superíndice 3N explosiva entre C y Demet. Lo han oído bien. C y Demet, dos figuras que hasta hace poco parecían estar en universos paralelos. Ahora se rumorea que viene tramando algo grande, algo que podrá cambiar el juego por completo. Prepa centavo rense, porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta teoría conspirativa, porque, admitámoslo, esto huele a secreto a voces, a CEU superíndice 3 digo binario de la fara centavo ondula, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por AQ y te gusta el chismecito jugoso, las teorías locas que te hacen replantearte la existencia y el análisis profundo de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y forma parte de esta familia que cada día crece mundes y mundes. Somos como una plaga de chismosos caria más menos osos. Ahora subamos al meollo del asunto, a destapar la olla podrida. La verdad es que todo empezó superíndice 3 con una serie de pistas, migajas de pan que han ido dejando por tanto C como Demet, sin que aparentemente se den cuenta. O tal vez, y esto es lo que yo creo, lo han hecho a propósito superíndice 3 sito para generar toda esta expectativa. Son unos genios del marketing, unos maestros del engau más menos o. Han sabido cebar el anzuelo como nadie. Primero, recordemos que C es conocido por su estilo irreverente, su música pegadiza que se te mete en el cerebro como un virus informático y su capacidad para reinventarse constantemente, como si fuera un transformer de la música. Demet, por su parte, es una actriz consagrada, con una trayectoria impecable que parece sacada de un cuento de hadas y un carisma arrollador que derrite hasta el Polo Norte. A primera vista, no parecen tener mucho en común, ¿verdad? Pues ahí es donde reside la magia, ahí es el kit de la cuestión superíndice 3N. La combinación superíndice 3N de sus talentos, tan diferentes pero a la vez tan complementarios, podrá ser explosiva. Imaginen la fusión superíndice 3N. Será como mezclar Nutella con patatas fritas, algo raro pero que podrá funcionar. La primera seu más menos al que nos hizo sospechar, la primera campanada que encendió superíndice 3 todas las alarmas, fue un comentario críptico de C en una entrevista. Le preguntaron sobre sus futuros proyectos y, después copyright ese de dar rodeos como un político corrupto y evitar la pregunta como si fuera una multa de tráfico, sol tu superíndice 3 algo a su como, estoy trabajando en algo que va a sorprender a mucha gente. Es una colaboración superíndice 3N inesperada, algo que nadie se imagina. Claro, después copyright ese de eso internet explotó superíndice 3 como una bomba de neutrones. Las teorías comenzaron a surgir como champion más menos ones en un bosque húmedo, y el nombre de Demet se repitió superíndice 3 una y otra vez, como un mantra de la fara centavo ondula. Era la palabra mújica. Pero eso no fue todo, ¿o no? Poco después copyright ese Demet publicó superíndice 3 una foto en su Instagram, aparentemente inocente, en la que se le veía en un estudio de grabación superíndice 3N. Hasta ahora, todo normal, nada que no hayamos visto antes. Sin embargo, en la esquina de la foto, como un mensaje subliminal, se alcanzaba a ver un cartel con una tipografía muy parecida a la que utiliza C en su con diéresis boomes. Boom. La bomba estalló superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de comentarios, capturas de pantalla ampliadas hasta el último píxel y comparaciones que confirmaban nuestras sospechas. C y Demet estaban juntos, en el mismo lugar, tramando algo. Era la prueba irrefutable, la pistola humeante. Y no nos olvidemos de los likes sospechosos, los likes de la Torres. Ambos han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro, incluso a comentarios de fans que mencionan la posible colaboración superíndice 3N. QU copyright casualidad, ¿verdad? Yo no me creo nada. Esto es una estrategia perfectamente orquestada, una maniobra maestra para mantenernos enganchados como moscas a la miel y generar hype, ese hype del que podemos soportar. Es tu N jugando con nuestros sentimientos.
Pero QU Copyright podrán estar planeando exactamente. A QU es donde empieza la verdadera especulación superíndice 3N, el territorio de las IPU superíndice 3 tesis descabelladas. Algunos dicen que podrá ser una canción superíndice 3N, un dueto explosivo que fusionará el estilo urbano de C con la voz melodiosa de Demet. Será como juntar el agua y el aceite, pero de una forma buena. Otros, muy ambiciosos, creen que podrá tratarse de una serie o una película, donde se compondrá la banda sonora, una banda sonora que nos hará vibrar hasta los huesos, y Demet será la protagonista, la reina de la pantalla grande. Incluso hay quien se atreve a sugerir que podrá ser algo completamente diferente, como un proyecto Venu Copyright fico para salvar el planeta o una campaña más menos a publicitaria para vender calcetines con agujeros. Las posibilidades son infinitas. Personalmente yo me inclino por la opción superíndice 3N de la canción superíndice 3N. Creo que será la forma mu de SFU, CIL y RU, pida de generar impacto, de incendiar las listas de reproducción superíndice 3N y de demostrar que esta colaboración superíndice 3N es real, que no es un espejismo en el desierto de la Fara Centavondula. Además, recordemos que Demet ya ha demostrado sus dotes como cantante en varias ocasiones, y siempre ha dejado al público boquiabierto con la mandíbula desencajada. Imagúnense una canción superíndice 3N con un ritmo pegadizo que te obliga a bailar en el salón superíndice 3N de casa, una letra con gancho que se te queda grabada en la cabeza y las voces de C y Demet fusionu, dándose en un estribillo que no podremos sacarnos de la cabeza como un chicle pegado al zapato. Será uno con diéresis copyright sito asegurado, la canción superíndice 3N del verano, la canción superíndice 3N de la U más menos o, la canción superíndice 3N del siglo. ¿Pero QU Copyright plan ocultan realmente? ¿Por QU Copyright tanto secretismo, tanta discreción superíndice 3N? ¿QU Copyright quieren conseguir con todo esto? Yo creo que la respuesta es sencilla, quieren sorprendernos, dejarnos con la boca abierta sin palabras. Quieren romper con las expectativas y ofrecernos algo que no hayamos visto antes, algo totalmente innovador. Quieren demostrar que dos artistas tan diferentes pueden unirse para crear algo único y especial, algo que trascienda las barreras del GEU copyright nero y el estilo. Y si lo consiguen, estaremos ante un hito en la historia del espectáculo, un momento a copyright pico que recordaremos para siempre. Una colaboración superíndice 3N que marcará un antes y un después copyright S, y que inspirará a otros artistas a arriesgarse, a salir de su zona de confort y a experimentar con nuevas fu superíndice 3 mulas a romper las reglas del juego. Pero por supuesto también copyright N podrá ser una decepción superíndice 3N, un fiasco monumental. Podrá ser que toda esta expectativa se quede en nada, que la colaboración superíndice 3N no es tu copyright a la altura de lo que esperamos, o que simplemente no funcione, que la amica entre C y Demet no sea la adecuada. En ese caso será un fracaso estrepitoso y tanto C como Demet tendrán que lidiar con la crítica despiadada y la decepción superíndice 3N de sus fans, una situación superíndice 3N nada envidiable. Pero yo soy optimista, soy un optimista empedernido. Creo que C y Demet son dos artistas muy inteligentes y talentosos, y que saben lo que hacen. Estoy seguro de que tienen algo grande entre manos, algo que nos dejará a todos boquiabiertos y que nos hará bailar hasta el amanecer. Tengo fe en ellos. Y hablando de sorpresas, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una broma, una estrategia para desviar la atención superíndice 3N de algo muy importante, una cortina de humo. Tal vez es tu copyright N trabajando en proyectos separados, y simplemente es tu N jugando con nosotros para generar ruido, para que hablemos de ellos y mantenerse en el candelero, para seguir siendo relevantes. En el mundo del espectáculo todo es posible, hasta lo más de ese inverosímil. En fin, mi gente, la verdad es que no tenemos ni idea de QU Copyright es tu N tramando C y Demet. Pero lo que sabemos es que nos tienen enganchados, que estamos esperando con ansias cualquier noticia que confirme o desmienta esta teoría, y que estamos dispuestos a apoyarles pase lo que pase, incluso si la colaboración superíndice 3N es un desastre. Somos fans incondicionales. Asu que mantu copyright nanse atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación superíndice 3N, especialmente a nuestro canal de, y a cualquier seu más menos al que pueda darnos una pista sobre este misterio. A QU les traeremos todas las novedades sobre este culebro superíndice 3N, todas las primicias y todos los chismes jugosos. No se pierdan ni un detalle.
En resumen, hemos explorado la creciente especulación superíndice 3N sobre una posible colaboración superíndice 3N entre C y Demet, analizando las pistas y los indicios que han alimentado esta teoría. Hemos considerado diferentes posibilidades sobre la naturaleza de esta colaboración superíndice 3N, desde una canción superíndice 3N hasta una serie, y hemos evaluado los posibles riesgos y beneficios. Hemos sopesado todas las opciones y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que solo el tiempo dirá la verdad. Pero mientras tanto seguiremos especulando. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre tan ingeniosos. Son lo más ese. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que C y Demet N realmente colaborando juntos? ¿Q Copyright creen que N planeando? Du Copyright geme sus comentarios a Q abajo, que me encanta leerlos y saber Q Copyright piensan. Quiero saber sus teorías más locas, sus predicciones más arriesgadas y sus deseos más profundos. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a esa gente y a seguir creciendo esta comunidad. Quiero conquistar el mundo del chismorreo. Les mando un abrazo enorme que les apriete hasta sacarles los pulmones, con cariño más menos les deseo un día maravilloso lleno de alegría y bendiciones y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao, bellezas. Que el salseo los acompañe más menos